nombre es Joshua García y soy artista plástico. Soy artista plástico, soy de la ciudad de Puebla. El inicio me parece un poco curioso porque creo que de pequeño más bien se me generó un miedo a dibujar muy curioso. Cuando yo era niño estaba en el kinder y recuerdo que teníamos que hacer una carta para los Reyes Magos y yo tenía que dibujar el regalo que quería pedir. En ese momento, como no podía dibujarlo de alguna manera adecuada, me acuerdo que lo terminé sin dibujar, o sea, mandé la cartita así como sin dibujar, y de ahí se me generó una especie de miedo de decir yo no sé dibujar. Sin embargo, con el paso del tiempo seguí pues haciendo garabatos, cosas así, y por ahí de la primaria recuerdo que empecé a dibujar un poco más seguido hasta que llegó una especie de concurso con un amigo en el que queríamos ver quién dibujaba mejor. Me salió mejor y de ahí en adelante confié en esa parte de que yo sí sabía dibujar, o sea, como que se rompió el mito de no saber dibujar. Transcurriendo el tiempo, llegando ya a la parte de la preparatoria, digamos que no sabía de una manera definida qué hacer, qué iba a estudiar y qué quería hacer pues después, de alguna manera. Y cuando llegué a la etapa final, al último semestre, recuerdo que me pregunté a mí mismo si realmente me quería dedicar. Pensaba en estudiar una ingeniería en ese momento, una ingeniería en audio justamente, porque como ya había estado experimentando con diferentes tipos de arte, o sea, no solamente era pintar, sino también hacía de repente música, danzaba, hacía un poco de teatro, de repente poesía, entonces eran como diferentes áreas que ya había estado yo experimentando durante pues todos esos años, gracias a mis padres que me dieron como ese acercamiento. Al final no quería dedicarme a la música, que era como lo que según yo creía más afín, no quería dedicarme a la música directamente, entonces dije puedo ser ingeniero en audio. Poniéndome a pensar y empezando a revisar como mis apuntes de la escuela, me doy cuenta que más que la música, lo que siempre había estado haciendo todo el tiempo era dibujar, que ya era algo de manera intuitiva, por así decirlo, que en lugar de estar haciendo mis apuntes de la escuela, que así los tenía, de repente había muchas hojas que ocupaba para hacer dibujos y bocetos. Ahí es cuando me doy cuenta que realmente lo que quería hacer o lo que me apasionaba de cierta manera ya inconsciente era el dibujar todo el tiempo. Debo de decir que entré al Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla, que es la escuela más antigua de toda Puebla. Curiosamente en el examen propedéutico no me había quedado, o sea, de hecho fui como no aceptado dentro de la universidad. Sin embargo, se dieron una serie de circunstancias ahí curiosas o extrañas, fortuitas, en las que tuve que presentar una entrevista y un portafolio de trabajos posteriormente, y así es como se me da el acceso a la universidad. Entro al Instituto de Artes Visuales y ahí conozco amigos que pues hasta la fecha aprecio mucho porque fueron como quienes me ayudaron también a crecer y a desarrollarme en el proceso. Siempre creo que ellos me aportaron mucho desde el inicio de la carrera. Fuimos siempre como amigos, cómplices, e incluso en algún momento competimos como para ver quién podía hacer las cosas mejor dentro del dibujo y de la pintura principalmente. En la universidad recuerdo que me gustaban muchas disciplinas, pero el dibujo y la pintura siempre fueron las que más me llamaron la atención. En específico el dibujo, porque me parecía que era como un medio en el que no se necesitaban todos los elementos, sino que era muy elemental, valga la redundancia, era muy elemental el dibujo porque solamente se trataba de líneas de dos colores, blanco y negro, y con eso podía decir mucho u ofrecer mucho al espectador en ese caso. Y eso fue creo que lo que a mí más me hizo ruido. En ese transcurso de la universidad conocí a un artista que estaba en Puebla en ese momento, se llama Jesús Escabernal.
él fue como un maestro que me acercó mucho al dibujo. Gracias a él fue que pude entender muchos procesos, muchas dinámicas. Digamos que era como ir a la universidad y luego ir al taller con él a trabajar en las horas que tenía libres. Entonces, entre él y otros docentes también de la universidad, como Bulmaro Escobar y otros, creo que fueron como los que influenciaron en su momento mi ritmo de trabajo constante en cuanto a mantenerme pintando o dibujando todo el tiempo. Creo que fue muy grato, al menos para mí, estar en el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. Para mí fue muy grato. Conocí a grandes personas, a grandes maestros, grandes amigos que sigo conservando en algunos casos y que pues me trajeron al futuro, digamos, que es el presente. Pues yo creo que de las anécdotas que más me acuerdo es que había, bueno, Bulmaro Escobar, que era como el maestro de grabado, era uno de esos maestros que a veces ya no le ponía atención a todo el grupo, sino solamente a los que iban como mejorando o mostrando interés en la materia. Entonces recuerdo que él me mencionaba mucho, y eso sí se me quedó muy grabado, me mencionaba mucho que el artista plástico, mucha gente creía que el artista debía de ser bohemio y libre todo el tiempo y estar como en las tardes de café y demás, que digo, sí pasa, no es algo que esté fuera de la realidad, sí pasa, sí acontece, pero también él decía que mucha de la importancia de la carrera del artista plástico es estar trabajando constantemente y estar puliendo ya sea la técnica o en lo que nos vayamos a dedicar, estarlo correspondiendo y alimentando todo el tiempo para poder mejorar. Yo creo que es de las cosas que más se me quedó grabado de él. Y me parece que ¿quién más fue? Mijael de la Valle Turic también alguna vez me acuerdo que es uno de los maestros que de repente como que no, los alumnos siento que a veces no lo valoran tanto, pero cuando platicas con él, cuando te puedes acercar a él y platicar de viva voz con él para poder entender cómo es su visión del arte, creo que es muy extensa y muy rica, entonces es muy vasta, entonces te llena de muchos conceptos y de muchos elementos que quizás no veías a priori. Entonces creo que esos son los dos maestros que... me falta una. Sí, Ofelia Reyes, que también es como una maestra que todo el tiempo está como insistiendo en que los alumnos deben de estar constantes produciendo. Creo que ella fue también una persona que, si bien no conviví mucho con ella, creo que la forma de trabajo es algo que se me quedó muy marcado y muy definido, porque pues es como el trabajo pasa allá fuera de la universidad, ¿no? Es como todo el tiempo estar trabajando constante, sin descanso casi, y mantenerse como muy rígido a los principios de cada quien. Entonces yo creo que esos tres maestros en específico son los que más me tienen así como una especie de recuerdo en la universidad. En cuanto a compañeros, pues como mencionaba, pues tuve muy buenos compañeros, muy buenos amigos. Lo de anécdotas también está como la primera exposición que me tocó formal, que creo que fue en el Espacio 1900, me parece que se llama, que es el espacio de teatro que está aquí en el centro histórico. Y ahí me tocó exponer. Recuerdo que me sentí muy nervioso y que fue como todo un caos poner esa exposición. Pero también me acuerdo que llegó a inaugurar Liliana Mezcua justamente. Entonces fue una experiencia muy grata. También fue la primera vez que tuve la experiencia de tener pues un curador detrás, de que me preguntaran cómo funcionaba mi obra. Procesos muy curiosos que en su momento desconocía, evidentemente al ser universitario desconocía muchos procesos, y que al empezar a exponer en algún lugar en específico se empezó a fortalecer como esa dinámica. Terminando la universidad, que justamente es una organización que empecé con Cristian y con otros amigos que empecé a colaborar en su momento. La organización se llama Tono Arte de México, o Tono, y Centra Arte y Cultura, que se formó posteriormente, pero creo que las dos fueron herramientas que en su momento me fueron nutriendo. Me interesé mucho en desarrollar estos proyectos
porque sabía que me iban a nutrir a mediano y largo plazo, o sea, me iban a enseñar todavía más porque yo iba a aprender, pero ya dentro de la práctica. Y así ha sido, o sea, durante todo este tiempo, tanto por Tono como por Centra, con los talleres que podemos organizar para formación de profesionales, pues me he ido nutriendo en todo tipo de temas que son vinculados al arte y la cultura. Creo que es algo que de repente el artista estudiante necesita como profesionalizarse y envolverse más, no solamente en pintar bien, sino en tener más herramientas y posibilidades alrededor que lo arropen. Entonces creo que en mi caso muy particular la pintura y el dibujo se ha ido como transformando con el paso del tiempo, porque la técnica empezó siendo muy gestual, muy dinámica, muy de trazos, trazos muy agresivos incluso en algún momento, y creo que trataba de exteriorizar como muy en lo personal qué era lo que yo sentía en ese momento al inicio. Posteriormente se ha ido transformando y creo que cada vez los elementos, en lugar de ser más, de ser muchos rayones, porque al principio puedo considerar que eran muchos rayones, se han ido delimitando y van siendo más simples cada vez, y eso me gusta porque ahora esos elementos simples se van haciendo más potentes o más limpios conforme va pasando el tiempo. Pasé del dibujo a la pintura también, digo, he ido experimentando entre el dibujo, diferentes técnicas de dibujo, tintas chinas, aceites, todo lo que pudiera mezclar para poder hacer variaciones dentro de la pintura. Era algo que me gustaba mucho, meter texturas, probar con diferentes materiales, de construcción, materiales de lo que pudiera, era como probar con todo ese tipo de cosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, como digo, se ha ido puliendo como toda esa técnica y toda esa experimentación se ha ido puliendo de una manera en la que solamente voy conservando ciertos elementos que creo prudentes o necesarios y se va simplificando todo para que pueda ser más potente visualmente. Creo que en Puebla se está produciendo mucho artista, porque evidentemente tenemos 5 carreras de artes en la ciudad, o sea, tenemos 5 universidades que están ofreciendo la carrera de artes plásticas en la ciudad, pero creo que todos se están concentrando en la producción del arte o del artista y la producción de la pieza, pero no en el entorno del artista. Entonces creo que lo que se necesita es eso, arropar a los artistas. Me parece que estaba yo en último semestre de la carrera, fue en el 2000, prácticamente en los últimos 3 semestres de la carrera, era 2017 más o menos, porque me acuerdo porque fue el temblor del 2017 de septiembre, y en ese año, justamente en ese año por ahí de mayo, junio más o menos, recuerdo que una compañera que iba conmigo en la universidad pues se comunicó conmigo y me decía que ella y su novio pues me invitaban a un proyecto. En ese entonces todavía yo estaba en la universidad, o sea, iba como a la par. Me invitan al proyecto, me platican como de cuál era la idea del proyecto supuesto en ese entonces, y pues me parece adecuado, al menos a mi parecer joven, le pareció adecuado involucrarse en ese momento y aventurarse a ver las posibilidades que podía ofrecer también el empezar un camino como más independiente de alguna manera. Recuerdo que también de parte de mi familia hubo como ese apoyo de decir, pues inténtalo, prueba, si crees que es adecuado, pues sigue adelante, ¿no? Y ellos también me apoyaron en su momento. Entonces empiezo a estar más recurrentemente en el inicio de y justamente se nos dieron como muchas circunstancias que en su momento fueron incluso fortuitas, porque empezamos a hacer entrevistas en su momento justamente y curiosamente empezamos haciendo entrevistas a artistas de Puebla, y lo único que teníamos en su momento pues era, Cristian tenía pues su Mac, una cámara, como 2 cámaras y unos micrófonos, o sea, y con eso fue como empezar a hacer entrevistas. Esa era la idea inicial, empezar a hacer entrevistas para empezar como a mapear justamente cómo estaba el
el arte en Puebla, porque esa era la idea inicial. Empezar a mapear cómo estaba el arte en Puebla. Empezamos en Puebla porque pues, nos parecía un lugar, pues justamente como les decía hace rato, donde hay muchos artistas, pero no hay como una especie de herramienta conjunta. Entonces empezamos como a mapear, y recuerdo que en ese proceso conocimos a una persona, a un artista que se llama Gonzalo Fernández, que es de aquí de Puebla, tiene años. Él lo conocemos para hacerle la entrevista y nos recomienda a alguien que estaba trabajando en el ICMAC en ese momento, que no tenía nada que ver con arte, pero estaba trabajando en el IMAC en el área de patrimonio. Entonces nos vinculamos con él y él nos da la oportunidad de hacer un evento, de hacer una dinámica que pudiera funcionar para el IMAC y que a nosotros también nos funcionara. Él nos proponía hacer un foro, recuerdo, y creo que nos lo propuso un lunes y creo que nosotros teníamos que entregar para el otro lunes, algo así estuvo como la dinámica, y solamente recuerdo que Cristian y yo nos pusimos a trabajar un fin de semana completo en la propuesta, la entregamos y pues nos dijeron sí, pues va. Entonces terminamos haciendo un proyecto que estuvo muy interesante porque lo hicimos en el Teatro Municipal, se llamó Fragmentos, en el 2018, inicios del 2018, y esa fue como la primera dinámica que creo que ya empezó a sentar como los precedentes de qué es lo que íbamos a hacer nosotros como proyecto, como organización, porque pues hasta antes de eso estábamos haciendo las entrevistas, pero no había como una razón de para qué. Cuando hacemos el evento, digamos que se le da como una especie de sentido, porque convocamos a los artistas que habíamos entrevistado justamente y pudieron participar en una dinámica conjunta con otros artistas que en ese momento eran emergentes. Con el paso del tiempo, nosotros con esta plataforma que es Tono empezamos a hacer exposiciones y algunos otros eventos pequeños, y no fue hasta unos años después que pudimos generar otra plataforma que se llama Centro Arte y Cultura, y de ahí ya se desplazaron como un montón de dinámicas de profesionalización. Pero los primeros años fueron así, fueron sin recursos totalmente, o sea, no teníamos fondeo, más que el que traía Cristian de su pasado. Entonces, digo su pasado porque es arquitecto, entonces pues traía, y es de Ciudad de México él, entonces traía como su fondeo de años pasados, y con eso fue con lo que pudimos sobrevivir, y pues realmente nuestras ganas de querer hacer algo por el arte. Muchas personas que nos fueron apoyando, como Gonzalo, todos los artistas que nos abrieron la puerta en ese momento, que también eran amigos cercanos de alguna manera, ¿no? En su momento estaba como Alejandro Teutli, que pues es así como el siempre confiable, ¿no? de nosotros, porque sabemos que pues nos llevamos ya con él desde hace años, y pues a mí me dio incluso clases cuando yo estaba en la universidad. Entonces son personas que se han ido como de alguna manera en algún momento pues nos dieron la confianza para incluso equivocarnos, porque pues, en mi caso al salir de la universidad, y en el caso de Cristian, que venía de ser arquitecto y integrarse al mundo del arte, pues no sabía tampoco nada, o sea, yo era como su especie de guía en ese sentido. Y creo que las personas que en su momento nos dieron esa oportunidad de equivocarnos, porque hasta cierto punto nos dieron la oportunidad de experimentar, son los que pues les tenemos mucho agradecimiento para que hoy en día estemos como en la posición en la que podemos estar. El ritual directamente no, más bien es un proceso muy curioso. Últimamente, y de un tiempo para acá, ya nada más pinto cosas que me llegan como una especie de flashazo. O sea, es como más intuitivo, o sea, ya no trato de pensar mucho las piezas, o sea, sí tienen como un sentido totalmente, pero no trato de estructurarlas ni con bocetos, ni con previos, o sea, trato de que sea lo más natural posible en la ejecución. O sea, no hay
No hay trabajos previos, no hay bocetos, no hay ninguna dinámica que sea como previa, sino todo es como tenerlo, o sea, se me presenta, veo la pieza en la cabeza, la estructuro, me puedo tardar 1 o 2 meses estructurándola en la cabeza, pero el día que empiezo a pintar es porque ya sé como por dónde va a ir la dinámica de la pintura. Entonces ya no me concentro tanto en qué materiales voy a utilizar, sino ya todo está como previamente planeado, pero solamente en mi mente. De ahí en fuera no trabajo ya. Últimamente ya no trabajo con ningún previo, ni con ningún proceso así como no sé, como muy dedicado, sino ya es como más natural, más orgánico. Estoy en un espacio, digo, afortunadamente, muy afortunadamente, pues como están viendo aquí, pues estamos en un espacio en el que todo el tiempo hay interacciones de arte y de personas que les gusta el arte y que estudian arte y que investigan y que están inmersos todo el tiempo. O sea, es muy común que en este lugar, en este taller en específico, lleguen muchos actores que son amigos ya, que se dedican al arte, ya sea desde los museos, desde la investigación, desde la gestión cultural, desde proyectos artísticos de diferentes índoles, desde personas que a lo mejor no propiamente se dedican al arte, pero les gusta el arte. Entonces todo el tiempo estábamos rodeados, yo y mis amigos que trabajamos aquí, estamos rodeados todo el tiempo de personas que les gusta y viven del arte todo el tiempo. Entonces creo que eso es lo que actualmente más me alimenta, como esas conversaciones que hay entre unos y otros, datos de repente que se sueltan de alguna cosa en específico, o sea, porque aquí se habla pues, de todo, o sea, desde los temas más banales hasta los temas más complejos quizás, ¿no? Entonces creo que eso es lo que actualmente es lo que me inspira más en cuanto a la producción, o sea, ya no es como solamente mi percepción del arte, sino la influencia de todas las personas que llegan aquí, que conversan todo el tiempo. El arte para mí es, yo les hago la referencia que para mí el arte es como un buen chiste, que creo que un buen chiste es aquel que se puede adaptar a través del tiempo y sigue adelante sin perder vigencia. O sea, no se arraiga a una temporalidad ni a un caso en específico. Y creo que el arte funciona de esa manera y por eso es tan valioso para la vida humana, porque no se encadena una temporalidad en específico. Una obra de arte que se eleva a arte verdadero, tiene las características específicas para no anclarse a una temporalidad ni a un espacio-tiempo. Entonces puede seguir mutando la pieza con el paso del tiempo y readaptarse a los contextos. Para mí esa es la pieza de arte, o el arte más puro que puede existir, el arte que se va como readaptando a los tiempos. A mí, en lo particular, es emocionante, siempre es emocionante, siempre termino de pintar y cada vez que veo la pintura me emociono más de ver cómo mejoro con el paso del tiempo. Es como si no hubiera un final nunca, o sea, siempre es como, incluso cuando la pieza según ya está terminada, siempre siento que necesito hacerle modificaciones o cambiarle algo o incluso empezarla, o si lo hubiera empezado otra vez, ¿qué haría en el proceso? Siempre hay una sensación de insatisfacción al mismo tiempo, pero también hay una sensación muy grande de satisfacción de saber que se sigue progresando con cada pintura o con cada trabajo. Pues que el camino del arte es complejo, no es fácil, definitivamente es complejo y es muy... digamos que muy competitivo ya en el nivel profesional, hasta donde se puede vislumbrar el camino ahora. Es muy competitivo, entonces quien se quiera dedicar al arte, pues que lo haga plenamente consciente de que va a dar todo por él.